Dale. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica muy prevalente, en la cual la primera causa es la hipertensión esencial o primaria, que supone el 90% de los casos. Si bien es cierto, no hay una causa que desencadene esta hipertensión primaria, ya que es idiopática, tiene factores de riesgo. Por ejemplo, el alto consumo de sodio en la dieta, el bajo consumo de potasio en la dieta, un alto consumo de alcohol, el sobrepeso, el sedentarismo. Otra viene a ser la hipertensión secundaria. Esta sí va a tener una causa, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, una falla renal o una aterosclerosis. Vamos a hablar sobre la alteración de la presión arterial. Cuando ocurre una alteración en la presión arterial, va a ser sensado por los vasoreceptores a nivel del callado aórtico. Estos van a estimular el sistema nervioso simpático, que va a estimular a la glándula suprarrenal a nivel de la médula para que produzca catecolaminas. Esas catecolaminas van a ir a sus receptores, tanto beta 1 en el corazón, alfa 1 en el vaso sanguíneo arterial y beta 1 a nivel del aparato yuxtaglomerular. Siendo beta 1 su receptor acoplado a proteína GS, en el miocito va a aumentar el inotropismo. En las células del marcapaso aumentará el cronotropismo. A nivel de receptor alfa 1 acoplado a proteína GQ, aumentará la vasoconstricción del vaso sanguíneo. Cuando esta regulación no pueda mantener la presión arterial, se va a estimular otro mecanismo, como es la secreción de renina a través del aparato yuxtaglomerular. La renina viajará por la sangre y convertirá el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, en angiotensina 1. Esta angiotensina no tiene una actividad fisiológica activa, por ende tiene que activarse, y al llegar a la circulación pulmonar a través de la enzima convertidora de angiotensina se convertirá en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene propiedades vasoconstrictoras en receptores de angiotensina 1 a nivel del vaso. Estos receptores son acoplados a proteína GQ, quienes aumentarán la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C incrementará el calcio intracelular, generando así la vasoconstricción. La angiotensina 2 estimulará a la glándula suprarrenal a nivel de la zona glomerular para la síntesis de mineralocorticoides, por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona actuará a nivel del túbulo contorneado distal, principalmente en el núcleo de las células principales y de las células intercalares. A través de su receptor en el núcleo va a expresar mayor cantidad de canales, como el canal de sodio epitelial, una bomba sodio-potasio ATPasa a nivel vasolateral, y en la célula intercalar una ATPasa hidrogenión potasio a nivel apical. Entonces, el sodio va a ingresar a través del ENaC y pasará a sangre junto con el agua a través del sodio-potasio ATPasa. El potasio va a salir al lumen y será recaptado por la ATPasa potasio hidrogenión y sacará hidrogeniones. Con esto va a conseguir un aumento en la volemia y una alcalosis metabólica. Todos estos procesos
van a estar mantenidos y sobreexpresados en la hipertensión arterial. Es por eso que necesitamos fármacos en los cuales o disminuyan el gasto cardíaco, o disminuyan la resistencia vascular sistémica, o disminuyan la volemia. Ahora vamos a hablar de los fármacos antihipertensivos. Vamos a empezar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Su mismo nombre lo dice, van a inhibir esta enzima y van a disminuir las concentraciones de angiotensina 2. Y van a, por ende, la angiotensina 2 no va a hacer agonismo en el receptor de angiotensina 1 y no va a haber vasoconstricción, habiendo una vasodilatación indirecta. Los RAMs los IECAs son la tos seca, la cefalea, el angioedema y la diarrea. Las contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta son el embarazo, el asma y la tos seca crónica. Algunos ejemplos de IECAs, por ejemplo, tenemos el enalapril, el captopril o el ramipril. Como siguiente fármaco, vamos a mencionar a los bloqueadores de receptores de angiotensina. Uno, en este caso, como su mismo nombre lo dice, van a bloquear el agonismo de la angiotensina 2 al receptor, provocando una vasodilatación indirecta por este antagonismo, por este bloqueo. Algunos RAMs que podemos mencionar son el dolor de espalda, la diarrea y los mareos. Como contraindicaciones tenemos también el embarazo y la estenosis renal bilateral. Algunos ejemplos de bloqueadores de receptor de angiotensina tenemos al losartán, el candesartán y el valsartán, por ejemplo. El siguiente fármaco que vamos a mencionar son los inhibidores de la renina. Como su mismo nombre lo dice, van a inhibir la renina y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona por consiguiente, provocando una vasodilatación, porque no va a haber agonismo de la angiotensina 2 en el vaso, y tampoco va a haber acción de la aldosterona en el riñón, como lo vamos a ver, como ya lo hemos visto en la fisiopatología. Algunos RAMs de este fármaco tenemos el angioedema, la diarrea, y como tiene un metabolismo por el hígado, CYP3A4, puede haber daño hepático en un consumo elevado. El nombre que tiene este fármaco, el más conocido, es el alisqueren. El siguiente fármaco que vamos a conversar son los bloqueadores de receptores de alfa-1, los que tenemos en el vaso. Estos receptores ya sabemos que son asociados a proteína GQ. El efecto de los agonistas ya sabemos que va a ser la activación de la fosfolipasa C y aumento del calcio intracelular, provocando la constricción. Los bloqueadores van a evitar que ocurra esto, por ende va a haber una vasodilatación. Entre los nombres que tenemos puede ser la prazosina o la doxazosina. Entre los RAMs que poseen estos fármacos, el principal es la hipotensión postural. Es muy importante también mencionar que estos fármacos van a disminuir el colesterol total del organismo, por ende es una buena opción para pacientes que tienen hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Ahora vamos a hablar de los beta bloqueadores selectivos y no selectivos. El corazón, como nosotros sabemos, tiene células marcapaso y cardiomiocitos. La marcapaso va a controlar la frecuencia cardíaca, el conotropismo, y los cardiomiocitos van a controlar el inotropismo o la fuerza de contracción. En estas dos células van a haber beta-1 receptores. En los bloqueadores de receptores de beta van a actuar tanto en cardiomiocitos como en las células marcapaso, inhibiendo el aumento de la función de estas dos. Ambos, como ya tenemos que recordar, los beta receptores son asociados a proteína GS. Se va a inhibir la proteína GS y va a haber una disminución
de la fuerza contráctil y de la frecuencia cardíaca. En este caso, estos fármacos van a actuar a nivel del gasto cardíaco. Bueno, algunos ejemplos de beta bloqueadores selectivos que actúan en los que acabo de mencionar, tenemos al atenolol y al bisoprolol. Y algunos que son no selectivos, que actúan tanto a nivel beta 1 como alfa 1, tenemos al carvedilol y al labetalol. Algunos RAMs que tienen, ya sabemos, los beta bloqueadores ya bien conocidos, que son la bradicardia, la hipotensión, fatiga, disminución del líbido, impotencia, etc. Y la broncoconstricción. Es importante recordar que van a provocar un síndrome de abstinencia, así que al recortar el fármaco, sus receptores van a aumentar su expresión, provocando un efecto rebote. Están contraindicados en el EPOC y en pacientes que hayan presentado angina de Prince-Mental. El siguiente fármaco que vamos a mencionar son los agonistas adrenérgicos centrales, que van a actuar a nivel del receptor alfa-2 en la membrana presináptica, que está asociado a proteína GI, por ende va a disminuir el AMP cíclico por inactivación de la adenina ciclasa y va a disminuir también las concentraciones de proteína quinasa A, disminuyendo en sí el ingreso del calcio a la membrana presináptica, inhibiendo la liberación de las vesículas con las catecolaminas. Ya sabemos que las catecolaminas son las que van a hacer agonismo en los beta 1 y los alfa 1, tanto en el corazón como en el vaso respectivamente. Y acá vamos a inhibir esto de manera central. Algunos RAMs de estos fármacos, que son en sí la clonidina y la metildopa, tenemos el trastorno del sueño, mareos, sedación, en algunos casos hipotensión ortostática, disfunción eréctil y fatiga. Bueno, ahora vamos a hablar de los bloqueadores de los canales de calcio. Tanto en las células marcapasos como en los cardiomiocitos tenemos canales de calcio, tipo L. Estos fármacos van a actuar con un antagonismo, o un bloqueo, disculpen, de estos canales, impidiendo tanto la contracción de ambas células, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, el conotropismo y el inotropismo, por ende disminuyendo el gasto cardíaco y la presión arterial. Entre algunos fármacos ya sabemos que se dividen en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos tenemos el verapamilo y el diltiazem, y los dihidropiridínicos el amlodipino, nimodipino, etc. Los RAMs, sobre todo de los dihidropiridínicos, son el flashing o enrojecimiento facial, la cefalea, la hipotensión, palpitaciones y posiblemente un edema periférico. En cuanto a lo que se ha visto en el verapamilo, se ha encontrado también hay casos de bloqueos auriculoventriculares de primer grado. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, el bloqueo cardíaco, una hipotensión y taquicardias ventriculares. Por último, vamos a hablar de los diuréticos, que como su mismo nombre dice, van a inducir la diuresis, disminuyendo la sobrecarga de volumen y disminuyendo la presión arterial. Vamos a empezar con los diuréticos de ASA. Estos fármacos van a actuar a nivel del canal sodio-potasio 2-cloro. Normalmente este canal lo que hace es ingresar una molécula de sodio y una de potasio sacando 2-cloro. Pero en este caso, al inhibir este canal, el sodio ya no va a ser reabsorbido, por ende tampoco el agua. Y vamos a excretarla. Los tiacídicos tienen su acción a nivel del transportador sodio-cloro. Normalmente este transportador va a meter sodio sacando cloro. Los tiacídicos van a inhibir esto, por ende el sodio también va a ser excretado junto con el agua. Por último, vamos a hablar de los diuréticos ahorradores de potasio, que van a tener su acción principal en los canales de sodio epiteliales, o ENaC. Normalmente este canal de sodio epitelial va a hacer que ingrese sodio a la célula principal, pero en este caso
no va a ocurrir esto. El sodio va a continuar su camino siendo excretado por la orina. Como ya sabemos, la aldosterona también va a llegar a la célula principal, es un receptor, pero también tenemos un tipo especial de ahorrador de potasio que es un antagonista directo de la aldosterona, como la espironolactona, lo cual ya no va a haber todo este proceso de la aldosterona, que era la expresión de los canales de sodio epiteliales, la expresión de la bomba sodio-potasio, y en la célula principal, disculpen, y en la célula intercalar, la expresión de la bomba potasio-hidrogenión. Con los ahorradores de potasio, todos estos ya no se van a ver sobreexpresados. Por ende, van a provocar en sí, ya no se acuerdan que antes esto provocaba una alcalosis metabólica, en este caso va a provocar una acidosis metabólica, los ahorradores de potasio. Bueno, en cuanto a los RAMs, también los tenemos que separar entre los tiacídicos y de asa y los ahorradores de potasio. Los tiacídicos y de asa van a provocar una hipocalemia, hiponatremia, hipovolemia, hipotensión, hiperuricemia, hiperglicemia, hipercalcemia, alcalosis metabólica y a veces es asociado a la pancreatitis. En cuanto a los rangos ahorradores de potasio, tenemos una hipercalemia, acidosis metabólica, como ya había mencionado, y también ginecomastia.